Hola, buenas noches. Yo soy el doctor Luis Abraham Ríos, soy médico radiólogo especialista en musculoesquelético. Yo, pues bueno, les agradezco su presencia. Yo voy a hablar de aspectos básicos de la resonancia magnética, la evaluación del cartílago de resonancia magnética, lo que estamos haciendo actualmente o lo que estábamos haciendo antes de la llegada de este nuevo protocolo de estudio que tiene Philips para la evaluación del cartílago. Entonces, tenemos que, para llevar a cabo la evaluación del cartílago mediante este protocolo conocido como Cartilage Assessment, pues bueno, va a ser mediante una base de trabajo llamada IX. Y pues bueno, para términos generales, la evaluación del cartílago por resonancia magnética, pues bueno, nos brinda las características para ubicar de una manera fácil y precisa el cartílago por sus diferentes capas que ya conocemos. Pues bueno, con este nuevo protocolo de estudio lo vamos a poder hacer de una manera que nos va a permitir identificar cada una de las capas de superficial a profundo. ¿Sí? Este nuevo protocolo, pues bueno, nos va a brindar la posibilidad de observar los resultados mediante superposición de imágenes en las secuencias ponderadas en T2. Esto, pues bueno, para llevar a cabo este proceso necesitamos un equipo de trabajo llamado Intel Space Workstation 9. Y bueno, a partir de ello, pues bueno, dice, tenemos este equipo que vamos a hacer una valoración del cartílago, resonancia magnética de cartílago. Surge la pregunta, ¿para qué nos va a servir? Este equipo nos va a brindar una información importante acerca de las características del cartílago que vamos a evaluar. Con esto vamos a poder identificar la presencia de lesiones condrales y el grado de degeneración del cartílago. Nos va a brindar la opción de determinar lesiones condrales desde grado 1 a grado 2. Como sabemos, este tipo de lesiones en resonancia magnética convencional muchas veces pueden llegar a pasar desapercibidas. Esto va a depender del ojo clínico de quien esté evaluando el estudio. Entonces, esta es una de las ventajas. Sabemos que cuando hay lesiones condrales grado 1, grado 2, los cambios muchas veces son muy sutiles y pueden pasar desapercibidos. Otra de las ventajas que nos va a brindar, nos va a proporcionar una evaluación pre- y post-tratamiento médico-quirúrgico de la lesión osteocondral. Esto, pues bueno, va a ser basado en varios ámbitos, de acuerdo al tipo de la lesión, de acuerdo a si es una lesión traumática, degenerativa, por cambios inflamatorios y otros procesos que se pueden presentar. ¿Por qué la resonancia magnética de cartílago? ¿Por qué? Porque, pues bueno, tenemos el interés para llevar un control y un manejo adecuado de las técnicas de reparación quirúrgica en el cartílago alterado. En aquellos pacientes que son sometidos a tratamientos quirúrgicos, como puede ser implante de condrocitos, ¿sí? Implante de cartílago, ¿sí? Nos va a ayudar para llevar a cabo una evaluación precisa de las lesiones. ¿Esto qué nos va a permitir? Identificar el sitio exacto de la localización y el volumen de la lesión. Nos va a permitir llevar a cabo un control adecuado de la aplicación de injertos de integración y, pues bueno, en aquellas terapéuticas donde se emplean medicamentos condroprotectores. Entonces, nos va a brindar una imagen específica de acuerdo a la evolución del tratamiento. Nos va a brindar ventajas. Tenemos ventajas, lo idealizado, que es el tiempo de exploración, que es un tiempo reducido. Nos va a brindar una información en cuanto al contraste,
del grado de la lesión, la extensión. La resolución va a ser alta y pues bueno, tenemos las opciones de llevar a cabo segmentación y volumen de la lesión en una pantalla con imágenes 3D. Actualmente, pues bueno, para llevar a cabo una evaluación del cartílago contamos con las imágenes de superficie, como es la artrotomografía o la artroresonancia. Estos sabemos que son métodos invasivos, ¿sí? Entonces, son métodos en los cuales exponemos al paciente con un método invasivo y son procesos un poquito más tardados. Tenemos ventajas que nos brinda en el futuro, es decir, podemos darle seguimiento al paciente paso a paso. Vamos a valorar las propiedades biomecánicas del cartílago, vamos a valorar los cambios ultraestructurales, es decir, el grado o la extensión del colágeno que se encuentra alterado. Vamos a valorar los cambios bioquímicos que ocurren en el cartílago, como es el agotamiento de proteoglicanos. Vamos a valorar la cantidad de agua que existe en el cartílago y vamos a discriminar las lesiones de las capas superficiales de las profundas. Es decir, nos va a permitir identificar qué capa está afectada y el grado de afectación. Entonces, el propósito del estudio, pues bueno, es obtener una visualización directa del aspecto multilaminar del cartílago hialino, que casi se está acercando a un aspecto histológico, es decir, casi vamos a estar haciendo vamos a estar obteniendo una información que obtenemos con las biopsias, evitando el proceso invasivo. Nos va a brindar la detección de la patología condral antes de que se lleguen a manifestar por imagen. Muchas veces la lesión en el cartílago, pues bueno, ya se echa a andar y en sus etapas iniciales por imagen, pues bueno, puede pasar desapercibida. Mediante este sistema, pues bueno, lo podemos identificar. ¿Cuáles son las ventajas? Que es una técnica no invasiva. Aquí, pues bueno, el paciente no es sometido a ningún tipo de radiación, no es necesaria alguna inyección intraarticular y pues bueno, nos permite también un análisis global que pues bueno, va de los ligamentos meniscofemorales, la membrana sinovial, nos va a hablar de su integridad y pues bueno, vamos a obtener un análisis cuantitativo de toda la capa condral, como es el espesor y la señal, tanto de la capa condral como la capa subcondral. Aquí, pues bueno, esto es lo que estamos haciendo actualmente o lo que estábamos haciendo antes de la artroresonancia o la resonancia de cartílago, perdón. Entonces, aquí puse dos imágenes, un corte axial y un corte sagital. Estos, bueno, son cortes ponderados en secuencia de densidad de protones. Estas son dos cartílagos normales, pero bueno, aquí va a depender de la experiencia del médico que le esté viendo. Estos son cartílagos normales, pero bueno, si observamos en el borde lateral de este cartílago se observa un poquito de aumento de la intensidad de señal comparado con este borde. Entonces muchas veces se puede malinterpretar como que ya hay una lesión o el inicio de alguna lesión condral. Y pues bueno, aquí puse algunas imágenes con los diferentes grados de lesión condral. Cómo es que las vemos en secuencia ponderada en densidad de protones con supresión grasa. Vemos de lesiones del grado 1 al 4. Cómo se ve una lesión condral grado 1, cómo las vemos marcadas. Pero bueno, aquí ya son cambios un poquito más sutiles.
y hasta llegar al grado 3 y 4, cuando vemos que ya hay pérdida de la capa condral, que ya son evidentes, que ya hay compromiso subcondral. Entonces, estas imágenes las vamos a obtener en secuencias convencionales, ponderadas en densidad de protones con supresión grasa. Y pues bueno, va a depender del equipo con el que se cuente para poder llegar a obtener estas imágenes. Muchas veces no es tan fácil llegar a lograr estas imágenes definidas. Entonces, ese es el objetivo de la evaluación del cartílago mediante el Cartilage Assessment. Buenas noches, mi nombre es Alberto Fernández y soy el responsable de resonancia para Philips, México. Y bueno, de antemano muchas gracias y soportando la información que nos compartió el doctor Abraham, vamos a presentarles por qué Philips ha estado investigando en esta parte de músculo esquelético y los software y explicarles cómo es que podemos hacer un análisis de cartílago con nuestro software que se llama Cartilage Assessment. Philips sabe la necesidad que hay en la parte de traumatología o bueno, ortopedia, nosotros lo llamamos músculo esquelético, y Philips ha desarrollado diferentes antenas, como lo vemos aquí, para diferentes anatomías. En esta ocasión vamos a hablar sobre la parte de rodilla. Como el doctor lo comentó, es muy importante tener un estudio muy certero y muy preciso en los estudios de resonancia para evaluar una rodilla. Normalmente los protocolos por resonancia utilizamos la densidad protónica con supresión grasa, una densidad protónica con turboespín-eco o una T1 para evaluar alguna lesión, edemas. En este caso vamos a utilizar información por T2. Todos estos términos de T1, T2, densidad protónica son los contrastes que utiliza la resonancia para evaluar diferentes anormalidades o diferentes situaciones en la parte de imagen. Específicamente en el Cartilage Assessment utilizamos mapas en T2, como lo me regreso un poquitito. Utilizamos imágenes con ponderación en T2 y nuestra licencia utiliza 6 ecos, como lo vemos, bueno, ahorita les presento más adelante. Vamos a hablar un poquito a detalle cómo está estructurado el cartílago. El cartílago desde la parte del hueso hasta la parte superficial. En la resonancia nosotros le vamos dando diferentes contrastes dependiendo la profundidad, intermedio o superficial. Es aquí como nosotros identificamos y ayudamos al médico radiólogo en esta parte. Un poquito recordando que utilizamos el T2. ¿Cómo es que funciona esta licencia? Como el doctor comentó, en la rodilla podemos ver la parte de agua. El T2 es diferente a un T2 con la parte de cartílago. Es más lento, es más corto, pero es más rápido, es más corto en T2. De esta forma nosotros utilizamos la secuencia turboespín-eco 6 tiempos secos. En mapas T2 hacemos un análisis cuantitativo y cualitativo del cartílago y evaluamos la lesión, ayudándole al médico a identificar más fácilmente la lesión a través de colores. Como lo vemos aquí, hasta nos da gráficos de la lesión. Entonces, este es un análisis como lo haría el médico radiólogo en la parte de la estación que le comentó IntelliSpace Portal, es el nombre de la estación. Esta es la parte que utiliza el médico. Seleccionamos un ROI rectangular, como lo vemos aquí, lo posicionamos en la parte donde el médico quiere evaluar y nos brinda estos mapas donde identifica cómo está el cartílago y hasta le da tonos con base a lo que les mencioné anteriormente. Si es edema, si es cartílago, si es superficial. Aquí le va dando los diferentes tonos. Y además el médico puede evaluar diferentes sitios, diferentes zonas, la zona A, zona B y zona C, y hace un análisis
para que ustedes puedan ayudarle al paciente. Este estudio es previo o post tratamiento para ver si hay un beneficio durante el tratamiento. Bueno, ¿no tengan alguna duda al respecto? Buenas noches. Le agradezco la invitación y su ponencia muy bonita. Yo quisiera preguntarle algo. Si yo tengo un paciente en la que usted le hizo un primer estudio, le doy tratamiento de 8 meses, 10 meses, ¿a qué tiempo es convencional por parte de ustedes hacer un estudio para yo ver resultados? Ahí. Pues bueno, aquí va a depender del tipo de Tratamiento, ¿no? Si es por aplicación de condrocitos, aplicación de realización de microfracturas. Entonces, de acuerdo al tipo de tratamiento, entendemos que si hace microfracturas, el ortopedista tiene un tiempo determinado en el cual se lleva a cabo la reparación del cartílago. Entonces, más que nada va a depender del médico tratante, de acuerdo al tratamiento que haya empleado. Por decir, si hizo microfractura, el tiempo, se toma en cuenta el tiempo establecido en el cual se espera que haya regeneración. En eso va a depender, más que en lo que diga determine uno como médico radiólogo. Sí, lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, pacientes que tienen lesiones de rodilla, la lesión está en la rótula y está en los cóndilos femorales. Y hacemos una operación, ¿sí?, que se llama Pride, y que todo el mundo la conoce. Entonces se hacen unas perforaciones y todo eso y se empieza a regenerar cartílago. Entonces, entre esa cirugía, ¿cuánto tiempo sería conveniente que ustedes nos recomendaran? ¿Al cuánto tiempo sería conveniente tomar nuevo estudio para valorar cómo va el caso? Lo recomendable es 3 meses posteriores al tratamiento. Y bueno, aquí es importante que el médico tratante nos aporte la información de la localización de la lesión, para que uno se enfoque al sitio específico de interés para el médico, ¿no? Entonces ya se hace el comparativo del antes y el después, si hubo una respuesta favorable, si no hubo mejorías, pero sí es en base a ello, que el médico me mande la información. Hice tal tratamiento en tal determinada zona anatómica y pues bueno, tener el estudio previo para valorar la evolución. Pero es un promedio de 3 meses. Gracias, doctor. Sí, perfecto. Bien, algunas personas conocidas y si no, mucho gusto, soy Víctor Guevara. Venga, son 20 minutos de lo, creo yo, más actual, a que a mí me gustaría saber, año 2015, de reparación condral. ¿Por qué se involucra Imagenus y por qué esta relación? Porque se están colocando como expertos en imagenología de cartílago, con esfuerzos del lado de la industria, y siempre el cirujano se beneficia de la industria, venga, y viceversa. Escuché un poquito ya que presentaban mi perfil y por qué me he involucrado, cómo me he involucrado en cartílago. Soy egresado del INR, ortopedista, y estuve en Bélgica con un grupo liderado por Peter Verdonk, gente que hace cartílago y van probando injerto tras injerto. Soy director de una clínica de ortopedia deportiva en la ciudad y hay ya injertos en México. Quiero compartirles primero los criterios y luego qué podemos ya hacer de reparación condral y cómo evaluarlo. Y bueno, allá verán cómo es que la gente de Imagenus está haciendo pues mucho esfuerzo y con mucho sentido científico. La realidad en México de la reparación condral está determinada, eso no sé si fue bueno, vamos a quitarlo. Pretendo ser práctico. ¿Qué me encuentro? ¿Qué está pasando en México con la reparación condral? Bueno,
Se involucran 3 condicionantes, lo resumo así, o sea, la reparación condral en México es el resultado de la interacción de 3 condicionantes. La primera es del paciente, porque hay que ver qué paciente es candidato, como en cualquier procedimiento. La segunda es del injerto. En México hay 4 posibilidades ya reales, pero en Europa han de existir como unas 25, 26, también comerciales y también muy buenas. Y la tercera condicionante es el sistema de salud, porque aunque todo pinte bien y haya injerto y haya paciente, bueno, ¿y quién lo va a pagar? Perdón, si hubiese aquí gente o residentes de ortopedia, sí quiero recordarles que hablar de la osteoartritis y en particular de una lesión de cartílago, estamos dejando atrás primero las prótesis, sin pensar que sea algo malo. Las prótesis son una expresión humana, son divinas, porque quien ya no puede caminar, le devuelves la vida, devuelves la calidad, tienen sus limitantes, duran 20 años, se lo pones a un paciente de 70 años, no antes. Estoy hablando hoy de la lesión de cartílago, que el 100% de esas lesiones sabemos que van a evolucionar en tamaño y van a ser osteoartritis. Entonces, ¿qué hacemos hoy día los ortopedistas para tratar? Primero hay que verla, pero si ya la vimos, la lesión condral, generalmente hablamos de hacer mosaicoplastía. ¿Saben qué es la mosaicoplastía? Es trasladar cilindros de cartílago, hueso con cartílago, ir haciendo un traspaso, un traslado de cartílago de otro lado que aparentemente no sirve de nada en la rodilla y se lo pones al lado más lastimado. Y es válido, tiene sus ventajas, en particular en atletas a quienes quieres recuperar pronto a que sigan brincando y corriendo. Desventajas: que sangra, que duele, que dejas otro sitio de lesión y que finalmente se pierde la viabilidad alrededor de los cilindros. Eso no voy a hablar de eso hoy, eso tiene ya más de 20 años siendo realizado en el mundo. El segundo procedimiento, que de hecho es el estándar de oro, en mi opinión pero podríamos decir que es el bueno, el bonito y el barato, es hacer perforaciones a la médula ósea, estimular células mesenquimales que hacen una cicatriz. Eso se llama microfractura. Y después de 3 a 5 años fallan. Entonces sigue existiendo ese dilema. Son buenas, bonitas y baratas, pero por 3 años. Y, como lo verán más adelante, te gastas, al hacer microfracturas, gastas la oportunidad o el cartucho de haber hecho trasplante con condrocitos o algún otro injerto. O sea, cuando tienes una lesión condral solo tienes un disparo. Por eso, dejando a un lado estas 2 técnicas y dejando a un lado las prótesis, que ahorita sí las vería yo como el enemigo a vencer. ¿Por qué? Porque una reparación bien hecha te evita una prótesis. Venga, entonces, a ver, condicionantes del paciente. ¿Qué hay que considerar en el paciente en México? Miren, respeto al dogma inequívoco. Este es el primero. ¿A qué me refiero? Para los cirujanos, si tenemos una lesión, antes hay que pensar en la estabilidad de los meniscos, la integridad de los meniscos, porque no podrías tú poner cartílago nuevo si no hay menisco que absorba y distribuya cargas en la rodilla. O sea, ese cartílago va a fallar. Si falló el original, falla el reparado. ¿Por qué? Porque no hay menisco. Entonces, ¿qué haces cuando no hay menisco? Lo trasplantas. En Europa lo que existen son injertos, el CMI, se llama CMI y Actifit, que son menisco sintético de poliuretano, los suturas, haces menisco nuevo. Pero no puede haber una rodilla sin menisco y que ya estés pensando en ponerle cartílago, por eso este dogma. Entonces, lo más importante, de hecho, por eso está el número 1, es la buena alineación. Si alguien está charrito o valgo, y es considerable la inclinación y la lesión condral está en ese sitio sobrecargado, pues primero hay que alinearlo. Y entonces se vuelve ese principio de primero alinear, segundo es la estabilidad. Está bien alineado, tiene buen menisco, pero no tiene ligamentos íntegros. Si esa rodilla está subluxable, ¿para qué haces una reparación condral tan costosa? Y entonces, cuando pareciera que hay muchas lesiones condrales para reparar, se obstaculiza porque casi todas se acompañan de gente mal alineada, de un menisco previamente lastimado o de alguna inestabilidad ligamentaria, y tienes que arreglar eso o va a fallar. Entonces, dejémoslo esto como un dogma y pongo esta diapositiva que dice desidia quirúrgica, porque la respuesta de la empresa más importante a nivel mundial que hace estas placas, no es que no exista forma de hacer osteotomía en México, pero el comentario de esta empresa suiza americana fue: en México no se hacen osteotomías, o sea, no es un mercado.
Yo recibí esta respuesta cuando quería que trajeran el sistema, cuando ha demostrado ser el mejor, son las placas Tomofix. Y algunas otras marcas tienen algo que se le parece, nos limitamos a usarlas. Pero aquí el comentario es que para óptica del mercado significa que no estamos haciendo o no estamos respetando el dogma como cultura ortopédica. No digo que no se haga, pero hay que pensar primero en la osteotomía. Y entonces, que esto consiste en dejar el eje, la plomada de carga en la rodilla, que cada cóndilo femoral cargue 50-50, por así decirlo, y no dejarle todo el trabajo a un lado. Entonces, supongamos que está bien alineado. Ahora, consideremos también la alineación patelofemoral. No es más que el ángulo Q hecho en imagen, y la gente de Imagenus ya lo está haciendo. Lo que hacen los radiólogos es empalmar la imagen que coincide con el ápex de la tuberosidad tibial y otra imagen, el fondo de la tróclea. ¿De qué te habla esto? Del vector que tiene la patela sobre su tróclea. En general, en consenso se dice que en Europa, en la gente anglosajona, ellos consideran 20, nosotros en México lo hemos ajustado hasta 16, pensando que si es más de 16, aunque tú repares ese cartílago, como está sobrecargado en la faceta lateral, también va a fallar. Sigue siendo respeto al dogma inequívoco pensar, primero alínealo. Ahora lo puedes hacer simultáneo, puedes hacer una osteotomía de alineación y reparar el cartílago en el mismo evento. Puedes hacer un adelantamiento, una anteromedialización del tubérculo tibial y en ese mismo momento reparar cartílago. Pero no se repara el cartílago así nada más. Brian Cole en Estados Unidos, este es un artroscopista en Chicago, yo creo que de los 5 mejores líderes de opinión en Estados Unidos, ha llevado este dogma, y pongo esta diapositiva para hacerles ver que no está mal, o sea, en la óptica de arreglar la rodilla de un jalón, por así decirlo. ¿Qué hacen en este grupo de médicos? Ponen condrocitos, ponen un injerto con células del paciente, al mismo momento le hacen un trasplante meniscal y también lo alinean. Y los resultados que reportan son muy buenos. Y es el ejemplo de cómo deberíamos actuar nosotros cirujanos cuando tuviéramos un paciente candidato. Pero no habría que pensar en, pues primero le hago la osteotomía y en 6 meses que pegue le hago el trasplante y no puedes hacer, o sea, pobre paciente. Se puede hacer todo en un evento. Bien, ahora, dejando a un lado el dogma inequívoco, como las condicionantes o el criterio quirúrgico, están las características de la lesión. No porque una resonancia me diga que hay lesión condral, yo ya estoy pensando en repararla. A ver, ¿qué características debe tener la lesión? Hablamos de la clasificación del ICRS, esta es la Sociedad Internacional de Reparación de Cartílago, que lo que hace o lo que te indica es que solo aquellas lesiones que tienen más del 50% de profundidad o exposición total del hueso subcondral son las mejores candidatas. Ahora, ojo, una lesión grado 3 muchas veces es grado 3 en una porción y grado 4 en otra, pero si solo es grado 3, esto quizás es una opinión que podemos debatir, es que si todavía hay un lecho de cartílago, a ver si es más del 50, pero me queda un 30% de cartílago, yo creo que es válido dejarlo así y no quitar el 30% que dejaba para poner un injerto sintético. Si queda 30, pero es todo el 30 y no tengo exposición de hueso subcondral, considero que es mejor darle oportunidad a ese cartílago y cuidarlo. Pero se mezclan, la 3 y la 4 por lo general las vemos de forma simultánea. Ahora, otra condición que ayuda mucho entonces el estudio por mapeo en T2, que son estas colorimetrías, o más bien son valoraciones de la proporción proteoglicanos-agua, todo lo sólido, condrocitos, células, proteínas, versus el agua. Si hay mucho tiempo de excitación, o esto es traducido, tiempo de relajación, lo que te dibuja el aparato de resonancia, vaya, son colores, pero no es que esto se puede calibrar. Lo que te está diciendo rojo, se mueve mucho el agua, es decir, tienes más agua que porción sólida en el cartílago. Ese cartílago, dependiendo de cómo tú calibres la escala, te está diciendo que no es viable. Hablamos que 40 milisegundos es un buen cartílago, 80, por ejemplo, sería un cartílago ya francamente fracasado, fisurado, que no sirve. Es de utilidad y se usa mucho ahora para ir siguiendo los injertos sintéticos. Lo que quieres es que tengan valores de 40. Significa que son ricos en proteína y ricos en células. Pero bueno, hablando, a ver, ¿qué es shouldering? Así lo refiere la literatura anglosajona. Significa que una lesión, vean esta proyección artroscópica,
está rodeada por un hombro, o sea, 360 grados alrededor tienes un cartílago sólido. Si tú pones un injerto, el que sea, en una lesión que no está contenida 360 grados alrededor, se levanta como una estampita mal pegada y se levanta y se pierde, ¿sale? Entonces, a ver, y si se fijan, esto no es una resonancia, esto es un arthrotac. Y hago el comentario del arthrotac porque si alguien tiene la contraindicación de una resonancia, esto llevado al extremo, o alguien no tiene lana, pues sigue siendo una opción un arthrotac donde se pinta perfectamente la lesión. Imagenus lo hace, pero si tienes un mapeo, pues mejor usar el mapeo. Pero la idea es que sí puedes ya irte dando una idea de cómo está tu lesión, cuáles son más propensas a falla, por ejemplo en las facetas patelares, que ya la lesión llega muy al borde, pues esa lesión no es candidata. Exclusiones para cualquier tipo de reparación condral con injertos es enfermedad degenerativa con más del 50%, o sea, un paciente que ya está para prótesis, aunque ahora estos injertos se les llama las prótesis biológicas, son una reparación, son un parchecito para una lesión que entre más chiquita mejor. Mayores de 60 años, y esto puede y no puede ser, hay estudios que injertan con matrices celulares hasta 70, 80 años, cuando dicen, si tiene cartílago alrededor, tú pónselo, y parece que funciona. Tumores, infecciones, artropatías inflamatorias, bueno, eso conocemos el porqué. Ahora, hago como un paréntesis hablando de la lesión candidata, porque sí quiero que vean todo el panorama de que no solo es poner la lesión, sino también crear un ambiente propicio para que el cartílago sane o se integre ese injerto. Estas rodilleras de descarga, que las más famosas y con más tiempo en el mercado son las DonJoy, y hay diferentes marcas. Yo estoy usando una islandesa que me ha gustado mucho, que obligué a la distribuidora, que es una rodillera. Estas rodilleras cuestan $1,000 y lo que hace es que tiene un sistema de muelle o de amortiguador, que fíjense en estas dos imágenes, paciente sin rodillera de descarga, mismo paciente parado, mismo paciente con la rodillera puesta, se abre el espacio en el momento aductor de la marcha. Si tienen oportunidad de ponérselas, yo me la puse cuando quise probarla y sientes que alguien pues, como que te patea la pierna, o sea, sientes cómo cambia tu eje mecánico al momento de apoyar. Y en el manejo multimodal para una lesión, tiene mucho peso, incluso en la osteoartritis, y es un comentario, el paciente tiene derecho a probar la rodillera. ¿Qué logré con la distribuidora? Que se las prestan 2 semanas, el paciente no la compra, y si siente diferencia quitándole los analgésicos y dices, oye, sí siento que no me duele, pues compra, gástate tus $1,000. Entonces es un modelo, lo comparto porque pensando en el paciente, muchas o la mayoría de las veces funciona. Ahora, está en fase ya clínica en la FDA y en Europa, en muchos centros, el sistema KineSpring. KineSpring es placas cubiertas de hidroxiapatita con un bill resorte, o sea, es un distractor de 14 kilos de carga, pero se ha utilizado porque si tienes una lesión condral reparada y la descargas con el resorte, considerarías que a esa lesión le va a ir bien. Eso como cirujanos, ¿qué refiere el paciente? Pues beneficio porque estás descargando el edema óseo, que es el que produce el dolor en la lesión condral y en la osteoartritis. El cartílago no duele, pues es aneural, es avascular, es alinfático. Ok, llevado al extremo, bueno, siguiente imagen. No sé cuántos de ustedes estén considerando en su manejo tanto para lesión condral como para osteoartritis. Cuando encuentran edema en un T2, en una resonancia, el manejo con bifosfonatos, y hay un estudio que a mí me gusta, son estos dos estudios donde con un método válido, estadísticamente hablando, ellos muestran que el dolor que viene de la sobrecarga en un corredor o en alguien que está varo o valgo, ese dolor en la meseta tibial es edema óseo. ¿Y qué hacemos con los quistes en astrágalo o en cadera? Descomprimir y rellenar. Entonces, ellos lo que demostraron es que manejo con bifosfonatos, tanto orales como intravenosos, dosis 6 meses o cada año, quita dolor. Y lo comento porque tiene toda la lógica. Si para alguien con osteoporosis lo que hace es que reestructura la trabécula del hueso subcondral y el cartílago se nutre del hueso subcondral, ¿ven? Es válido usar esto. Ahora, la subcondroplastía, esta fusión Zimmer-Biomet, estoy casi seguro que sí nos va a llegar a México esta tecnología a través de la fusión.
Zimmer compró a esta empresa, que era una empresa pequeñita en Estados Unidos, que así como les dije que se descomprime astrágalo y cadera, lo que haces es que con fosfato tricálcico, en una tomografía, te da coordenadas como ese jueguito de barquitos que dabas tú las coordenadas y hundías el barquito enemigo. Te permite hacer una referencia geométrica de dónde está tu lesión, y con un marco lo que haces es inyectar calcio en consistencia de pasta de dientes. ¿Es válido esto cuando haces una reparación condral? Sí, y sobre todo si estás viendo un quiste o edema abajo de tu cartílago reparado. Pero aún si acá hay cartílago, bueno, esto funciona porque restableces, aquí está la imagen, quiste, lo llenas con fosfato tricálcico, haces hueso, se quita el dolor. Aprobado el FDA, esto es clínico, esto no es experimental. De forma mexicanizada, y yo lo hice en su momento, es fosfato tricálcico, pedir el formato de ese hueso en pasta de dientes y sin tanta coordinada, pues hacerlo un poquito a ciegas con el fluoroscopio. A veces ya notas incluso el chiste es rellenar el espacio. Ahora, los holandeses se llevaron este concepto de descomprimir el cartílago al extremo. De una iniciativa del gobierno holandés, y si ustedes van a congresos de cartílago, es un grupo que está presentando este trabajo porque lo siguen haciendo, es que le ponen un fijador externo al paciente y lo abren al tope, y entonces descomprimen la rodilla 2 meses, el paciente no puede apoyar, y lo que han encontrado es que en quien tenía ya lesiones condrales o osteoartritis, por 2 años se les desaparece el dolor. Criticable el trabajo, la verdad es que pensar que un fijador con las desventajas o riesgos de infección, lo incómodo para el paciente, bueno, ellos se lo han tomado en serio y es un grupo de estudio muy fuerte. Hago la reflexión de que hay que descargar al cartílago, o sea, incluso si nada más distraerlo por 2 meses, 2 años se te quita el dolor, descomprimir sirve, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa con las células troncales, las células mesenquimales? Esta noticia, dado que por escuela en el instituto estamos mucho explorando estas vías, esta noticia que se da en 2015 en el congreso del ICRS de Arnold Kaplan. Arnold Kaplan es quien funda o quien da la teoría de que las células troncales harían cartílago, y fueron 15 años de estudio y de investigación. Pues él se para en el podio en la plática magistral y enseña que el genoma de una célula troncal es correspondiente a un pericito. Y por más que hagamos manipulaciones de las células mesenquimales, o sea, para que estemos en sintonía, las células madre, o sea, célula madre sigue un curso genómico diferente al cartílago. Y entonces él dice, su conclusión es, las células derivadas de la médula ósea no hacen cartílago. Y lo fundamenta en el genoma. Dice, es que el genoma es otro, y por más que juegues con la célula hay que buscar otra alternativa. Entonces regresamos a que la única realidad, al menos hoy 2015 en el mundo, es cuando parecía que eran células mesenquimales, pues sabes que espérate un poco porque hay que conocerlas más antes que pensar en que ya están a la puerta. Hay gente en México que ya está haciendo y poniendo células madre porque regeneran. Pues no van a ser cartílago, ¿sí? Entonces, venga, hasta ahí la cuestión tanto del paciente como del injerto, del dogma y de las características de la lesión. Limitantes del estilo de vida. A ver, 2 meses de inactividad laboral. Si ponemos un injerto de cartílago, son 2 meses que el paciente no se para. Y entonces, el paciente productivo, obrero, cargador, chofer, no es candidato a repararle la lesión. Muchos de ellos perderían el trabajo y en ese sentido hay que ser sensibles. Si puede encontrar otro trabajo, si se puede esperar, ojalá se beneficiara de una incapacidad por 2 meses. La realidad es que no todo paciente va siendo candidato. Y la otra es 1 año de restricción de impacto. O sea, aunque tú ya tengas un cartílago reparado, un atleta, y pasa mucho, ¿qué busca el atleta? Que son los que por frecuencia hacen muchas lesiones postraumáticas, se despostillan cartílago, pues te buscan, oye, ponme un injerto. Perdón, pero si te lo pongo, deja tu carrera profesional. Por eso la mozoicoplastía sigue estando vigente, pero no pueden correr a lo largo de 1 año o rompen o echan a perder el injerto. Entonces, otro dilema. Ahora, condicionantes del injerto
No hay injerto perfecto, esa es una conclusión que les puedo decir de todos los congresos que se van haciendo del ICRS en el mundo, porque miren la lista, la pongo en chiquito porque son ahorita 25 marcas, yo he usado 9 de estas y todas ya están aprobadas, certificadas, te dicen que son lo mejor de lo mejor, todas te cuestan un dineral, pero no sé por qué la pregunta es, ¿por qué Estados Unidos solo utiliza un sistema de reparación condral de primera generación? O sea, condrocitos abajo de un parche de periósteo. Porque ninguno de estos ha dado el ancho o ha demostrado superioridad, eficacia, seguridad, y FDA está en pausa. Europa, que es un poquito más liberal, los aprueba todos porque dicen, es mejor cualquier injerto que las microfracturas. Entonces tengo derecho a probar injertos. Y se dedican a generar números en diferentes ensayos clínicos. Pero en conclusiones, cuando tú ves tantas opciones y todas te dicen que son buenas, yo creo que la conclusión es, pues, no hay injerto perfecto. Entonces, pero sí es mejor poner un injerto que no hacer nada o hacer microfracturas. Entonces, el principio aquí sería, ¿cuál sería el mejor injerto? Pues el que sea más rápido en generar cartílago, el que sea más barato y el que sea mejor en la calidad haciendo cartílago y hialino o lo más similar a hialino, que son los términos más correctos. Ahora, vean los números. En Europa, Tygenix, que es un sistema de condrocitos en 2 fases, creo que es el que mejores resultados ha dado. Es de un grupo de Holanda, Bélgica, Alemania. Cuesta 29,000 euros. O sea, ¿en qué sistema de salud te cabe un injerto de 29,000 euros en la epidemia de la osteoartritis superior a la diabetes y a las cardiopatías, según el estudio de Framingham? O sea, en México no creo que quepan estos conceptos o estos injertos. Estados Unidos con su Carticel pues son $26,000. Digo, si alguien lo puede pagar está muy bien. Y entonces presento esta diapositiva que creo que es la más importante de la charla, porque la charla debe ser práctica y quiero acercarles qué hay en el país. Hasta abajo, y lo pongo así como un semáforo en rojo, está el Cartifil. Cartifil es colágena que se manufactura en Corea del Sur y se distribuye en México un poquito de forma irregular, pero llega a su consultorio si lo requieren. No tiene permiso COFEPRIS y lo que haces es microfracturas y el coágulo o la cicatriz que se forma la estabilizas con colágena, pero sigue compartiendo ese retraso generacional o ese retraso en conceptos porque sigues haciendo coágulo y cicatriz que las sellas con cartílago. Entonces, cuando tú tienes ya coágulo, no hay espacio para que migren los condrocitos. El injerto se satura de otra línea celular. Es una microfractura aumentada. Estabilizas, haces una mejor microfractura, pero sigue siendo microfractura. A mí en lo personal, ventaja que se puede hacer artroscópico, o sea, sí lo puedes deslizar por cánula y sí es mejor que hacer una microfractura aislada, sin duda. Que a mí en lo personal no lo estoy yo utilizando es el precio. Se me hace muy caro, son $5,000 cuando generacionalmente me queda la duda de lo que estoy haciendo. El siguiente injerto, que es el único comercial en el país, porque sí tiene registro de la COFEPRIS y los seguros sí lo están cubriendo, es el Cares 1S. Cares viene de Austria y lo que es una esponja tridimensional que no debes violar el hueso subcondral. Quienes han hecho reparación condral o manejan las lesiones, cuando tú quitas el cartílago en la lesión, queda un velo, que es la lámina splendens. Tú quitas esa lámina y queda el huesito rosita. Es como la clave aquí. Perdón, Vamos a dejarlo que inicie. El Cares entonces es quitar nada más o estabilizar la lesión condral, definirla, delimitarla, que eso es muy importante, dejar bordes perpendiculares al hueso, o sea, siempre debe ser una lesión, no te puede quedar de bajadita el perímetro, debe quedar perpendicular a 90 grados. Bueno, cuando tú raspas el cartílago y lo dejas rosita sin hacerlo sangrar, ahí va el Cares. ¿Qué permite este injerto? Que como es una esponja, sí hay contacto entre las células mesenquimales que migran y poblan el injerto. Cuando el paciente va apoyando, va haciendo el estímulo de carga, esas células sí se diferencian a algunos condrocitos.
de hecho es muy buen injerto porque en una sola cirugía, o sea, no es como lo que nos llegó a México, es que es muy buen injerto. En un solo paso, por eso se llama 1S, llenas un injerto de condrocitos, pero sin haberlos colocado. O sea, te ahorras los $1,000 o euros de la biotecnología que es tener una unidad de ingeniería de tejidos de grado quirúrgico. Entonces, habrías quienes estén interesados, les puedo compartir toda la experiencia y la evidencia clínica de 3,500 pacientes y estudios de histología donde ellos confirman una tras otra que después de un año hay colágena tipo 2. Y recuerden que la colágena tipo 2 solo la produce el condrocito. Entonces es un injerto que además la esponja es de colágeno 1. Al año está repleta de colágeno 2 y hay condrocitos. O sea, fue como un poquito como, me los imagino a los biólogos estudiando esto como un milagro. O sea, ellos lo ponían y al año, y tengo cartílago. Y entonces, de hecho, se llamaba Cares 2S porque estaba diseñado para sembrarle los condros. Entonces, cuando hacían ensayos en sus controles, que se supone que no había nada, decían, oye, tengo el mismo resultado, tengo condrocitos, tengo colágena. Bueno, quítale el 2S, hazlo 1S y tienes un muy buen injerto. Vamos a ayudarle a esto. Entonces, precio $2,300, se distribuye desde Monterrey y la gente lo ha prometido a venderlo a menos de $2,000. ¿Sí? A mí en lo particular es el que yo estoy usando ahorita, se me hace atractivo, ¿sale? Por precio, o sea, incluso pacientes sin aseguradora. ¿Qué es útil del Cares, al igual que del Cartifil? Que si tú lo tienes en selle o en tu mesa quirúrgica sin que lo abras, sin que lo utilices y te sorprende una lesión condral en la artroscopía, en lugar de microfracturarla, que es lo que habitualmente hacemos, extiendes la mano y te pasan un injerto que bien ya puedes colocar. No necesita refrigeración o una unidad de biotecnología. A temperatura ambiente es como una gelatina dura. Hay muchos tamaños, se puede cortar además, se pone pegamento de fibrina, Tissuecol o Veriplast, un velo y se pega. Ahí ya, si ustedes están interesados para que la distribuidora les explique o están en cirugías y que conozcan el injerto, lo pueden hacer. Y pues arriba, porque son de hecho los mejores injertos a nivel mundial, compiten contra Tygenix o contra Carticel, son dos. Condrograft del doctor Eduardo Álvarez, quien lo ha fomentado y manejado, que son en 2 tiempos, tomar condrocitos, él hace su preparado para tener un andamiaje y colocarlo en la lesión. Desventaja que sigue haciéndose por artrotomía, o sea, sí tienes que hacer una incisión para colocarlo. Y de forma objetiva, sesgado quizás porque fue mi tesis de grado y de maestría, es el injerto de condrocitos del INR. Y es un injerto donde tienes colágena, pero tienes condrocitos autólogos, tienes 25 millones, 20 millones, 30 millones de células ya maduradas y ya diferenciadas, lo mides y además lo pones por artroscopía, o sea, está diseñado para hacerse por artroscopía. Entonces, a este sí hay nada más que esperar porque estamos en fase multicéntrica, para que se haya una alternativa, es muy caro. El instituto y los fondos de CONACYT lo están manteniendo, pero de algún modo el compromiso del doctor Clemente Ibarra es ofrecerlo a la población y creo que es el mejor injerto en México y a la par de lo mejor que sabemos hacer hoy día en el mundo. Fíjense, el costo calculado en el INR es de $30,000, considerando todos los gastos involucrados de personal, de laboratorios y demás. Entonces son las mejores 4 alternativas que microfracturas. Ahora, por último, ok, ya escogí mi injerto, ya tengo un paciente. Ahora, condicionantes del sistema de salud. Aseguradoras de gastos médicos. ¿Cómo funciona un injerto de 29,000 euros en Europa? Tú tienes, acuérdense que allá son sistemas un poquito más sociabilizados, o sea, el gobierno lo aprueba y yo decía, agárrense todos porque si está aprobado es un derecho para todos. Pero en Estados Unidos lo que sucede es que cada sistema de salud aprueba, por ejemplo, su prótesis o su marca y entonces si tú tienes tal seguro ya hay convenio y te toca tal, aprobado por la FDA. ¿Qué pasa en México? Pues más bien es que no hay nada de experiencia, son muy pocos los casos y hasta ahorita mi expresión en esto es cosa de suerte para ver si una aseguradora te cubre o no la reparación condral con injerto. Un comentario así lanzado al aire es que si tú
condroplastía con colágena, y no mencionas caries y no entras en mucho detalle, nada más por eso, se realiza condroplastía con colágena, se diluye el injerto. A mí me ha funcionado. Pero bien, si entras que estás usando un injerto de reparación, al paciente, ¿qué le dicen? Yo no te cubro eso porque todavía es experimental. Pero al ya tener un registro COFEPRIS, ya tenemos un paso, así como la gran noticia de hoy en la mañana, ya tenemos un juicio ganado, pues ya tenemos de este asunto de la marihuana, ya tenemos un registro COFEPRIS, o sea, no es ilegal reparar, tiene un certificado, puedes reparar cartílago. Entonces, se ha podido utilizar ahora en la fase multicéntrica el injerto del INR con aseguradoras, o sea, una artroscopía, toma de biopsia, se prepara la lesión, se manda al INR y en 8 semanas te están llevando un quirófano particular de cualquier hospital, tu injerto ya preparado, y los seguros están respondiendo. La justificante, pues es más barato reparar una lesión condral que pagar los daños a nivel de costo o salud pública de la artroplastía y sus complicaciones, la prótesis de revisión, la infección, o sea, sí tiene un sustento el reparar cartílago, aunque sea caro. Ahora, reflexión, 60% en México no tiene un seguro de gastos médicos, están expuestos. IMSS, estos son datos quizás un poquito ya más antiguos, podría haber cambiado en un par de décimas o unidades, pero la proporción es que 30% tiene IMSS, 5% ISSSTE, 3% alguna otra, seguros privados 2.4%, 3%, pero tienes un 60%, a lo mejor ahorita un 50%, de gente que no te puede ni pagar una artroscopía y no te puede pagar un injerto ni siquiera de $2,000, ¿no? Que es quizás pensándolo lo más barato que podría costar. Y entonces considero que la reparación condral en realidad en el país es poco accesible y para muchos inaccesible. Entonces, discusión, la evidencia mundial nos está alzando una bandera, hay que migrar a técnicas celulares. Pongo con signos de interrogación esto, abandonar las microfracturas como gold estándar cuando estás en tu hospital privado operando como en el primer mundo. O sea, si puedes y buscas la forma de ofrecer técnicas celulares, éticamente creo que es lo más correcto. Si no hay posibilidades, si el paciente no lo puede o tu sistema de salud no lo permite, están bien las microfracturas. Pero en general, a ver, Europa no hace ya microfracturas, ¿sí? Es obsoleto hacer, porque tienen 30 injertos validados mejores que las microfracturas. Entonces, y un comentario, y esto lo escuché en personal de Tom Maynas en Boston, a través del INR, nuestro 6º año de residencia, lo hacemos compartido en Boston. Y él lo que mostró, y ese es como su argumento más fuerte, que no deja incansablemente de decirlo, es que él demostró que en 522 injertos con condrocitos, cuando ya existía una microfractura previa y él llegaba a hacer una revisión de las microfracturas para poner un injerto, había un riesgo exponencial de 3 veces más falla o riesgo de falla. Entonces, lo que él concluye es que pues, solo tienes one shot, o sea, o lo reparas con un injerto y si lo microfracturaste, pues ya esa lesión ya no va a tener la posibilidad de repararse de la mejor forma. Entonces, por eso creo que éticamente sí es, lo mejor es poner células. Y no se trata de equipos de fútbol, yo le voy a las microfracturas y yo le voy al... No, hay evidencia sustancial, ¿no? La realidad en México es esto que les estoy platicando. Entonces hay un efecto cónico, si hay muchos candidatos, en realidad candidatos en México tenemos, el problema es que el número de procedimientos es así, y entonces habrá que ir picando piedra. Latinoamérica creo que estamos muy bien con lo que tenemos, probablemente somos el único país de Latinoamérica que tenga 4 injertos, ¿sí? Tienes 4 opciones. Así que bueno, cada quien hacer su labor. Y finalmente como diapositiva final y conclusión, no se trata de empezar a discutir que si haces cartílago, que si se diferenciaron las células o no. Más que hablar de si reparas o regeneras, que podríamos discutirlo mucho tiempo, el punto es que hay que restaurar el cartílago de la mejor forma posible. Y es lo que les he venido a presentar hoy. Entonces abro el foro para que lo comentemos. Gente de Radiología de Imagenus, pues compartirnos. Esta plática se organiza porque se hizo un esfuerzo titánico por lograr tener mapeos en T2 en el sector privado. Lo hay en el instituto, pero en medicina privada
se cuentan con la mano, hospitales que tengan un servicio, además a buen precio, es un equipo de 1.5 Teslas, en fin. Quiero un poquito centrar la plática a las ventajas de un T2 con mapeo, simplemente un T2. En lo personal es padrísima la consulta de un paciente que va entendiendo y lo vas progresando en el manejo de osteoartritis y hacerle ver ese semáforo de colores donde le dices, a ver, es que tu cartílago está en rojo. En realidad yo creo que el clínico, alguien bien habituado a ver resonancias, yo creo que podríamos discutir si realmente nos sirve el T2, le sirve muchísimo al paciente, eso es una realidad. Pero por otro lado, lo que hay que hacer conforme utilicemos injertos o microfracturas o cualquier manejo es hacer mapeos para entender qué está pasando con lo que yo reparé. Cada año, la indicación del ICR es cada año es un mapeo para que los valores que estaban en 70 y si lo graficas, por ejemplo, en el INR, que ya lo hemos presentado en artroscopy 2 veces, pues los radiólogos del instituto nos hicieron todo un análisis, una labor titánica otra vez, porque se van poniendo cajitas, regiones de interés, y vas sacando los valores y vas promediando capa superficial profunda del control que es cartílago sano del mismo paciente con la zona del injerto de condrocitos. Y lo que hemos visto es impresionante, o sea, ahorita hoy día a 6 años de seguimiento, los valores de mapeo en T2 están indiferenciables, idénticos que los de cartílago. Entonces, sí hicimos cartílago para fines de la prueba cuanti y cualitativa más sensible, que es un mapeo en T2. ICRS considera que no es necesario hacer una biopsia del cartílago porque existe el mapeo en T2. O sea, no necesitas la histología porque tienes un análisis estructural muy fino, muy específico. Así que habrá que usarlo, yo pido mis mapeos por fuera con la gente de imágenes y además pues ustedes ya saben todo lo que tienen. Algo que esta plática yo primero la comenté con la gente directiva porque ¿qué me interesa a mí? Ejes mecánicos, que ahora este chasis de 14x36 no lo encuentras tan fácil. Ellos te hacen la escanometría, perdón, el eje mecánico completo, no la escanometría. Entonces, cuando quieres hacer una osteotomía, pues es que es una herramienta fundamental. Otra es las artrotomías, perdón, las artrotacs, la medición de los TTGs, ¿no? De algún modo, ortopédicamente hablando, existe un buen canal. Bueno, pues se abre el foro a discusiones, vamos cenando, pidiendo lo que nos van a preparar y a regalar amablemente y abierto a las preguntas. Gracias. Cuando haces osteotomías para corregir deformidades angulares, sin pensar en reparar el cartílago, ¿haces artroscopía o no? Sí, claro. Y siempre hay que hacerla porque, o sea, el dolor sí puede ser por sobrecarga, pero y si había una lesión meniscal, una lesión condral que podías tratar, o sea, hay sinovitis, de entrada es un compartimento sobrecargado. Por hacer sinovectomía, dermoabrasión de una lesión muy superficial, malo sería hacer la osteotomía y el paciente, ¿cómo te sientes? Pues mejoré, pero todavía me duele aquí adentro y como que siento que se me atora la rodilla y dices, chin, el menisco estaba roto, ¿no? Bueno, vas a hacer una osteotomía, en teoría estás casi también ya con un diagnóstico integral. Sí. Interno. O sea, con una resonancia para saber si tiene o no lesiones. Sí, a ver, los grupos más fuertes esta es una discusión presente y siempre va a ser discutible. La conclusión, porque la he presenciado, y primero como así espectador, es que siempre se concluye que sí es mejor hacerla. ¿Por qué? Porque ya estás ahí, al artroscopista, ¿qué te toma hacer una revisión artroscópica? Y es un poquito perdón que lo diga así, como una desidia quirúrgica el buscar más argumentos para no hacerla cuando existen más argumentos para hacerla. Sí es cierto que una buena resonancia te diría que no es necesaria, pero los minutos que te lleva a hacer la artroscopía podrían significar una segunda intervención por no haberlo hecho. Y entonces yo sí lo hago, nada más como un hábito. Ok, vamos a echarle un vistazo a la rodilla, que todo esté bien. A lo mejor, y esa es la discusión, hay gente que diga, no, yo estoy seguro que no tiene nada. Bueno, si ya estás ahí, ¿no? Es como la conclusión. Y en particular, pues son compartimentos que están doliendo, ¿no? Nunca haces una osteotomía profiláctica en alguien que no le duele.
Y eso es otro punto a discutir, porque hay grupos que han dicho, no, si ya está varo y lo ves en la calle, dale tu tarjeta porque ya le tienes que hacer la osteotomía. No, sí. Ya no tiene cartilla. No, porque dices, es que seguro se la va a acabar, se va a acabar el compartimento. No, pues es que necesitas un justificante que es, ya te duele, así, órale, vamos a... Pero creo que sí, o sea, ¿cuánto más puede subir el costo de la artroscopía o qué riesgo real tiene para el paciente? Yo creo que ninguno. Y te podrás... Ajá, porque hay esos dos criterios, ¿no? Sí. El doctor Stedman dice que alguna vez propuso que no tenía ninguna ventaja hacer una toaleta, una limpieza, una revisión artroscópica, porque el mero hecho de cambiar inclusive el eje mecánico mejoraba el medio ambiente del compartimento Claro. afectado. Creo que mi argumentos son dos. Una lesión condral no detectada en la resonancia y depende de dónde cayó tu corte. O sea, una lesión de pequeña, que a lo mejor podías ponerle cares y taparla, ¿no? O una lesión meniscal que tampoco tu corte fue el idóneo y traes una lesión que pudiste ponerle un ancla. O sea, como me queda la duda, prefiero revisarlo porque es un compartimento con dolor. No me interesaría ver patela y no me interesaría ver el otro compartimento. Quiero ver el compartimento que duele, ¿no? Buenas noches. Ante todo, pues agradezco la invitación de estar aquí y de compartir esta charla, que a final de cuentas voy a tomar un aspecto de lo que señalaste de ser prácticos. Al paso del tiempo, siempre para los que nos hemos dedicado al estudio del músculo esquelético, llámale traumatólogos, ortopedistas, reumatólogos, etcétera, etcétera. Radiólogos. Siempre adolecíamos en el sentido de hacer una mancuerna, ahorita te me adelantaste con el radiólogo, para tener, entre comillas, una herramienta de trabajo para valorar lo que nosotros podíamos hacer desde el punto de vista como clínicos, con tratamientos no quirúrgicos y tratamientos quirúrgicos, en relación a valorar el grosor, la calidad y las patologías que afectaban a nivel osteocondral. Definitivamente este estudio se me hace muy atractivo precisamente para los que somos clínicos, porque independientemente de la controversia que ahorita se puede generar de hacer perforaciones, que estoy completamente de acuerdo contigo en que si se pueden evitar, se eviten, porque técnicamente nunca se va a formar cartílago llanino, siempre va a ser fibrocartílago. En relación a hacer las osteotomías sin artroscopía, eso es un tema que estoy completamente también de acuerdo contigo, ya no es motivo de discusión, porque si nosotros, y lo digo desde el punto de vista generacional, tuvimos la oportunidad de hacer en su tiempo artroscopía diagnóstica, porque no existían toda la serie de implantes y de instrumentos para hacer artroscopía quirúrgica reparadora. Lógicamente ya lo pensábamos, y estoy hablando de hace 30 años. En España precisamente lo que tú mencionas, ese es un principio que en un momento dado se ha manejado y se ha extendido. La cirugía radical que nosotros hacemos en una articulación se llama artroplastia, eso nuevo esta vez. Y si en un momento dado tenemos a nuestro alcance, vuelvo a ser repetitivo, tratamientos no quirúrgicos con todos estos medicamentos que están en boga desde el punto de vista de condroprotección, porque hasta no es el motivo de esta charla, en relación a lo que tú mencionabas de fortalecer el espacio osteocondral con bifosfonatos. Actualmente todavía sería más positivo con medicamentos que actuaran a nivel biológico, pero no biológico desde el punto de vista de integración tisular, sino desde el punto de vista inmunológico. Todavía la Claro. Por eso les vuelvo a repetir, pues yo agradezco esta velada de estar compartiendo con todos ustedes, y lo práctico para mí es que se tiene una herramienta de trabajo, y no nada más para lesiones desde el punto de vista osteocondral deportivo, sino también desde el punto de vista degenerativo y hasta desde el punto de vista de las lesiones que se presentan en trauma y ortopedia pediátrica, que son las osteocondritis. Claro. Ese es un capítulo. La mal llamada condromalacia, pero un síndrome patelofemoral en una niña de 13, 15 años que hace ballet, gimnasia, hasta que no lo ves con un mapeo,
O sea, no vas a notar los cambios incluso en un T2, salvo que de verdad cuentes con un muy buen apoyo de radiología. Cuando tú ves en un mapeo lo que está sucediendo en la condromalacia, optarás por Symvix, por una liberación retinacular, ya según el caso, pero sí te haces mejor clínico sabiendo utilizar estos nuevos métodos. Totalmente de acuerdo. Ahora, es una ventaja porque este método nos sirve para todos los que hacemos cirugía, para hacer una mejor planeación preoperatoria, informada para el paciente, y nos sirve también para darle un seguimiento. Claro. Menciona lo que mencionaba el doctor. Si nosotros hacemos perforaciones, lo que mencionaba también el doctor Abraham es valedero. Lo mínimo para volver a repetir el estudio, para ver la función de esas perforaciones, mínimo son 3 meses. Pero técnicamente para ver la situación de ver un adecuado grosor o una regularidad o regularización del cartílago articular, va entre 6 y 12 meses. Sí, La de acuerdo. ventaja sin volver a hacer artroscopia. Ni biopsias, que está condenado. No puedes hacer biopsias en una lesión que ya reparaste. Claro. Oye, ¿cómo estará la lesión? Voy a tomarle un pedacito. Eso es. Y no te lo admiten los comités de bioética. O sea, por eso también es el método. Quien marca la pauta para ver si un estudio es eficaz, cualquier injerto, todos utilizaron mapeos en T2, todos. O sea, es el estándar de oro para evaluar tu cartílago, operado o no operado. No hay de otra. O sea, no, está muy bien. Y hay países, he estado en Latinoamérica, no existe. O sea, hay lugares donde esto es un hito y pues no se ha avanzado. Yo creo que de verdad en México, hoy lo platicaba en la mañana con otros colegas, es que en México tenemos todo. O sea, ¿qué cirugía en la ortopedia no te llega a México? La mejor prótesis está, cualquier sistema, ahora todo esto biológico nos está llegando muy bien. Entonces hay que también ir filtrando que sí, que no, pero está, y bueno, como equipo de trabajo, ya haremos otra plática el siguiente año y vemos qué va saliendo, ¿no? Que hay mucho. No, y ante todo también la importancia de individualizar los casos, apoyarnos en esta herramienta y hasta inclusive me apoyo en los compañeros que son cirujanos, también traumatólogos y ortopedistas, aunque yo también ejerzo la situación en reuma, de la posibilidad de intercambiar ideas y compromisos, vamos a llamarle, en beneficio de los pacientes o de esos seres que nos brindan toda su confianza en nosotros y que ponen en mano la cuestión de su funcionalidad, porque cuántas veces nosotros podemos hacer, y me sumo al comentario, de una artroscopía, tener un estudio previo y a los 3 meses o 6 meses, a lo que consideremos necesario, mandar hasta las imágenes y hacer una interacción que se ha perdido desde el punto de vista profesional. Claro, entre lo claro, que son los claro. médicos especialistas, radiólogos y los diferentes especialistas en músculo esquelético. Mis felicitaciones. Hombre, no, pues enhorabuena. ¿Algo más?